días, señor presidente. Buenos días, señor consejero, a todos y a todas, la prensa. Reiterar una vez más las disculpas, pero bueno, como les comentaba, problemas con el vuelo, se ha atrasado hoy un poquito más de lo normal. Nueva Canarias solicitaba ya hace algún tiempo esta comparecencia para conocer los objetivos y los planes de actuación por parte del Gobierno en referencia al Instituto Tecnológico de Canarias. Como saben, desde Nueva Canarias hemos venido planteando desde hace ya algunos años, no solamente en estos primeros meses del actual Gobierno, sino incluso desde la legislatura anterior, muchísimas iniciativas relacionadas con dicho ITC. Primero porque estamos convencidos y creemos que la investigación, el desarrollo y la innovación son absolutamente determinantes para el crecimiento a largo plazo, para incrementar la productividad de la actividad económica y sobre todo también para la diversificación económica en nuestra tierra. Yo creo que en eso podemos coincidir todos. Porque el conjunto de las políticas de I+D+I, desgraciadamente, en los últimos años, han sido, y voy a utilizar algún término que quizás es fuerte, pero creo que refleja perfectamente de lo que hablamos, han sido absolutamente masacradas en los últimos años. De hecho, en el Plan Canario de I+D+I de 2007-2010, estábamos hablando que en el año 2006 aproximadamente se consolidó el que fue el mayor gasto de I+D+I en la historia de nuestra tierra, en aquel momento en la cifra del 0,65%, si hablamos en términos del Producto Interior Bruto. El objetivo global en esa estrategia 2007-2010 era alcanzar ese ejercicio, el último, el 2010, llegar al 1,5%. La realidad es que bajamos al 0,62%. No solamente no subimos, sino que disminuimos. Más lamentable fue el siguiente plan. Lo digo porque ni existió. Lo que existió fue un borrador del plan 2011-2015, pero nunca se puso en marcha. Lo que sí es cierto es que se siguió bajando la dotación hasta llegar al 0,51%. Muy lejos de España, que está en el 1,3% y que, como sabemos, España suele estar, y de hecho está a la cola a nivel europeo en esta materia, y por supuesto muy lejos del 3% que recomendaba Europa en la Estrategia Europea 2020. Y claro, si uno repasa además legislatura tras legislatura los debates de investidura, y me apuran, si repasamos cada uno de los debates del Estado de la Nacionalidad o cuando se debatimos la ley de presupuesto, se nos llena la boca hablando de la importancia de la investigación, de la I+D+I, de la importancia de lo estratégico que es, de la importancia para la diversificación, de la importancia, es decir, en definitiva, para un montón de aspectos, pero que luego nunca se ven corroborados precisamente con esos datos. Hemos hecho muchísimas iniciativas también sobre el ITC porque, además de la bajísima dotación, peor han sido los datos de ejecución. Es decir, dotamos con poco dinero, pero es que luego ejecutamos, en algunos casos, la tercera parte del dinero que se destina al mismo. En algunos años el 35%, en otros el 39%. Por tanto, más lamentable y que demuestra una vez más también pues el poco interés o la poca importancia que para los anteriores gobiernos ha tenido este área. Y obviamente hemos traído varias iniciativas sobre el Instituto Tecnológico de Canarias, por lo que nosotros entendíamos el maltrato a esta empresa pública y el acoso, planteándolo, si quiere también, entiéndaseme coloquialmente esta denominación, pero en algún momento podríamos llegar a entenderlo así, porque el objetivo y la estrategia claramente dirigida, así al menos lo hemos interpretado en la legislatura anterior, era llevar a la eliminación del Instituto Tecnológico de Canarias. De hecho, hubo afirmaciones por parte de miembros de la Consejería en este sentido. De la principal herramienta que tiene el Gobierno de Canarias, la principal empresa pública destinada precisamente a esto que es absolutamente vital, a esto que es absolutamente estratégico, a esto que es lo que realmente puede avanzar en el cambio de nuestro modelo productivo. Pareció que con la llegada del nuevo gobierno las cosas iban a cambiar. Nuevamente, en un debate de investidura, volvemos a escuchar al presidente hablar de la importancia de la investigación, del desarrollo, de la innovación para conseguir todo eso que dije antes. Cambiar modelos, absolutamente determinante. Y parecía que iba a cambiar también con la llegada del nuevo consejero. De hecho, muchas de sus primeras intervenciones y uno que le ha seguido en la prensa precisamente estaban dirigidas a explicar que contaba con el Instituto Tecnológico de Canarias y además a tranquilizar a los trabajadores en el sentido de que apostaba
por el ITC como principal herramienta, como principal empresa pública precisamente dirigido a esto. Pero las cosas se demuestran con hechos, y no solo con palabras. Los hechos hasta ahora, y digo del 2015 hacia atrás, precisamente nos han colocado a la cola de Europa en gasto, en una nefasta gestión de la ejecución del gasto y en esa política de acoso y derribo que yo planteaba antes precisamente al Instituto Tecnológico de Canarias. Y desgraciadamente, señor consejero, los hechos vuelven a contradecir a las palabras, pues a pesar de que se incrementó en 700.000 euros en el presupuesto, a la subvención, a la explotación, no se hizo lo mismo con la dotación que debía recuperar precisamente la parte del salario que los trabajadores, dentro de ese plan de viabilidad que se acordó para el ejercicio 2014-2015, habían acordado esa reducción de sus salarios del 14%, pero que establecía que en 2016 tendría que volverse a recuperar ese dinero que les correspondía. Recuerdo además perfectamente en una de las intervenciones de nuestro portavoz, tanto en la comisión como en pleno, que hacíamos saber que faltaba, de hecho presentamos una enmienda por 800.000 euros, porque faltarían 800.000 euros para que ese dinero figurara en los presupuestos precisamente el que iba dirigido al personal. Voy a terminar aquí. Haré luego una referencia a declaraciones de la propia consejería, del propio consejero y del propio gerente, precisamente de que esos 700.000 euros de incremento que estamos planteando se han quedado en 550.000 euros, precisamente por una enmienda de Nueva Canaria que ha detraído 150.000 euros. En esto yo suelo ser serio. De vez en cuando suelto algún chascarrillo en medio de las intervenciones, pero esto voy a ser tremendamente serio. Porque siendo verdad una parte de esto, no hay peor mentira, usted lo sabe, que las verdades a media. Y este es un clarísimo ejemplo, y en la segunda intervención haremos referencia. Por tanto, centrándonos en este aspecto, objetivos y planes de actuación en materia del Instituto Tecnológico de Canarias, el Gobierno, en su boca, ha dicho que apuesta por esto. Los hechos, desgraciadamente, en este instante parece que no están demostrando lo cierto, ese hecho, y lo que sí me gustaría es, en su intervención, precisamente conocer algunas medidas que realmente indiquen que se apuesta por este instituto, que se apuesta por los trabajadores de este instituto y que lo que han planteado hasta ahora se convierta en realidad en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Rodríguez. Señor consejero, don Pedro Ortega. Sí. Señoría, voy a confirmar por enésima vez que no tengo intención de cerrar el ITC, pero tampoco tengo intención de presentar un presupuesto que no se ajusta a la realidad. La segunda cosa que quiero meter, y acepto la seriedad porque también soy serio, nosotros no valoramos enmiendas. Solo hemos constatado un hecho y sus consecuencias. Se le ha explicado a los representantes de los trabajadores y en el seno de las conversaciones que tienden a flexibilizar la zona y a explicarles los problemas. Es nuestra obligación ser rigurosos y ser transparentes. Y que quede claro, no cuestiono, consejero ni su equipo cuestiona la acción legítima del Parlamento, ni de los grupos parlamentarios de presentar las enmiendas que sean. Solo que tengo que explicar que me he encontrado con eso y que además estamos en vías de solución. Aclarado esto, en lo que respecta a la orientación estratégica del ITC, estamos convencidos de que esta empresa es un instrumento clave del Gobierno en su contribución al proceso de la diversificación económica de Canarias, tanto en lo que está relacionado con su política de I+D+I como lo es en su política industrial. En este sentido, el ITC debe seguir prestando apoyo al Gobierno de Canarias y en especial a esta consejería. Este apoyo viene determinado en distintas áreas orientadas al impulso de la I+D+I, dirigidas por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y en el desarrollo de nuevas áreas en los campos de industria y la energía, además de la internacionalización de la empresa canaria. Por otro lado, el ITC debe continuar avanzando en la generación de conocimiento en campos en los que Canarias pueda añadir valor respecto a otras regiones, como son las energías renovables, las tecnologías del agua o la biotecnología. Se trata de campos en los que se esperan despegues importantes en el corto y medio plazo, acompañados de la generación de empleo y de calidad. Además, el ITC debe focalizar esta generación de conocimiento al tejido industrial y promover la creación y la consolidación de empresas de base tecnológica, un reto que va a ser clave en la legislatura.
Para que el ITC pueda desplegar todo su potencial, ya hemos empezado a acometer las reformas necesarias en el seno de la empresa que permitan que ésta funcione como una empresa ágil, moderna e innovadora, reduciendo los costes fijos y posibilitando el incremento de los ingresos, como por ejemplo con la captación de más fondos europeos. Todo ello en base a optimizar el servicio que pretende dar esta sociedad a diferentes instituciones del Gobierno y a otras administraciones públicas canarias, como son los municipios, las mancomunidades, los cabildos, así como a empresas de nuestro archipiélago. Asimismo, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento está apoyando al ITC con encomiendas por un importe total de cerca de 2,1 millones de euros, que mejorarán la cifra de ingresos de la sociedad en el 2016. Todo ello con vistas a restablecer el equilibrio económico del ITC y garantizar su supervivencia. El ITC goza de significativas fortalezas derivadas del papel preponderante que ha desempeñado desde su creación en el sistema canario de ciencia, tecnología, empresa, sociedad. Ello ha posibilitado que participe y lidere innumerables proyectos de I+D+I, tanto en programas regionales como nacionales y europeos, y que disponga de una muy importante infraestructura tecnológica, además de experiencia en desarrollo de innovación e innovación tecnológico en campos de interés estratégico, tales como las energías renovables, el ciclo del agua, la biotecnología, las tecnologías de la información y comunicaciones y otros, sin olvidar la intensa actividad desarrollada en estos campos dentro de los programas de cooperación al desarrollo y especialmente en África. Por ello, este Gobierno realiza un importante esfuerzo de financiación para permitir la continuidad de sus objetivos gozando de buena salud. Como todos ustedes conocen, el Instituto Tecnológico de Canarias se constituyó en 1992. Por tanto, son ya 23 años transcurridos desde su creación, estando en la actualidad adscrito, como usted sabe, a esta consejería. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2016 se elabora en un contexto económico de consolidación de la recuperación económica y el presupuesto del 2016, como en años anteriores, se confecciona ajustándose estrictamente a los límites fijados por los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2016 aumenta en un 1,4% en relación al presupuesto inicial del 2015 en sus operaciones no financieras, ascendiendo a 6.186,7 millones de euros, con un aumento de 87 millones de euros. Los presupuestos permiten, en un contexto de crecimiento económico, afrontar el despegue de los distintos sectores productivos, con apoyo a políticas que coadyuven a dicho crecimiento. Especial mención merece el capítulo destinado a la investigación, desarrollo y la innovación, al que apoyamos con un incremento de un 38,2%. El presupuesto del 2016 del ITC contempla el sometimiento al principio de estabilidad presupuestaria, debiendo obtenerse en este ejercicio un resultado de al menos el equilibrio financiero. Como consecuencia de todo ello, el ITC, como ente con presupuesto estimativo, integrado en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, se encuentra afectado por la senda del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que están asignadas a Canarias. La condición de sociedad instrumental del ITC hace que la mayor parte de sus ingresos provengan de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como reflejan en su informe de auditoría los auditores de cuentas del ITC. La mayor parte de los ingresos de la sociedad provienen de aportaciones y subvenciones concedidas por organismos y administraciones de carácter público y principalmente por su accionista único, la Comunidad Autónoma de Canarias. De todos es conocido que el escenario económico reciente ha sido de fuertes restricciones debidas a recortes en la asignación para Canarias de los presupuestos generales del Estado y de los ingresos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este escenario afectaba necesariamente a las cantidades que el Gobierno de Canarias asignaba al ITC en concepto de aportaciones dinerarias, subvenciones y encomiendas, tal como ha afectado a todo el sector público. La estructura de la financiación del ITC está formada por aportaciones dinerarias, subvenciones y encomiendas de la Comunidad Autónoma, subvenciones a proyectos cofinanciados por la Unión Europea y, finalmente, ingresos del sector privado, principalmente de la venta de energía de los parques eólicos y fotovoltaicos, y, por otro lado, de prestación de servicios al sector privado. Los ingresos de explotación se mueven en una cifra de los 6 y 7 millones de euros, mientras que los gastos de explotación se han ido reduciendo progresivamente desde hace varios años. Así, desde los 11,5 millones de euros de gastos del 2012 y los 10,5 millones en 2013, se ha pasado a una cifra que está en torno a los 8,5 millones de euros. Por tanto,
sin duda alguna, existe un desequilibrio presupuestario persistente, que se ha venido compensando hasta este año principalmente mediante la reducción de todo tipo de gastos estructurales fijos, la contención del gasto salarial, el aprovechamiento de subvenciones procedentes de ejercicios anteriores e ingresos atípicos y, en concreto, lo que son los dividendos de empresas participadas y el arrendamiento de edificios. Esta estructura de ingresos tan heterogénea debe financiar una estructura de gastos rígida, formada principalmente por los gastos de personal y los gastos de explotación, que se dividen en gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son los que debe soportar la sociedad y que no son otros que los gastos mínimos derivados de un normal funcionamiento de la empresa, mientras que los variables son los que están vinculados al nivel de ejecución del presupuesto de explotación. En lo que respecta a los gastos fijos, la empresa ha realizado un importante esfuerzo en su reducción en los últimos años, eliminando gastos superfluos, cualquier gasto de representación o publicidad y renegociando todos los contratos de servicios imprescindibles para el desarrollo de su actividad diaria. El gasto de personal es el más importante de la empresa, ya que supone 2/3 del gasto total. Esta estructura de gasto es muy rígida, dado que prácticamente todo el personal de plantilla es fijo y no es posible adaptar la estructura de gasto a un escenario de disminución de ingresos. Para finalizar, comentarles que la propuesta de presupuestos de explotación y capital para el 2016 ha sido realizada en un contexto muy complicado para la empresa, pues han cerrado las convocatorias de proyectos de cooperación transfronterizo, principalmente en lo que se refiere al Interrex y el POCTEFEX, estando pendiente ahora de la nueva programación plurianual. Esto hace que se haya previsto una importante reducción de ingresos que ha sido compensada desde el Gobierno de Canarias con un incremento de la financiación estructural de 700.000 euros respecto al ejercicio 2015, lo que representa un 20% más de financiación aportada por este Gobierno. Por otra parte, tras pasar dicha propuesta por el Parlamento de Canarias, finalmente el incremento se nos ha quedado en 550.000 euros. Por todo ello, este importante esfuerzo del Gobierno de Canarias refleja la importancia que damos al papel del ITC en el sistema de canario de ciencia y tecnología. Y repito, por enésima más una vez, no tengo intención de cerrar el ITC, pero tampoco tengo intención de presentar un presupuesto que no se ajusta a la realidad a la que nos enfrentamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor consejero. Ahora el turno de los grupos parlamentarios, que les recuerdo que es de 3 minutos. Por el grupo mixto, don Jesús Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, señorías. Yo creo que es importante también recalcar que este problema viene siendo arrastrado desde 2011, entonces no podemos estarle tampoco achacando a usted que haya tenido la culpa de este problema, simplemente usted lo ha heredado, igual que el gobierno actual. Como usted ya dijo anteriormente, el ITC cuenta ya con 23 años de experiencia, es la empresa más importante de I+D+I del gobierno de Canarias, desarrolla las energías renovables, las nuevas tecnologías, biotecnología, las tecnologías del agua, la energía biomecánica y el análisis ambiental. Como ya comenté, este problema viene desde el 2011, principalmente por una situación financiera inestable y una situación precaria de las condiciones laborales de su personal. Cabe destacar que desde esta fecha hasta hoy han pasado ya 4 gerentes por el ITC, lo cual también muestra pues una sensación de inestabilidad o de un proyecto que no es duradero. El ITC y su personal necesitan un apoyo real si queremos que Canarias diversifique su modelo económico y haga una apuesta clara por la I+D+I en su conjunto. A mí me gustaría hacerle algunas preguntas para tratar de conocer la situación real que atraviesa el ITC, como por ejemplo, ¿qué ocurre con el plan de viabilidad de la entidad o si cuenta con un plan de modernización? Creo que es importante saber estas cuestiones, ya que los trabajadores desconocen qué va a pasar con su situación laboral. Estamos a la cola de España en I+D+I, somos la segunda comunidad autónoma por detrás de Baleares, con un peso en nuestro PIB que ha bajado del 0,70 al 0,49. Es evidente que hasta ahora algo no se ha hecho bien. En Canarias contamos con unas condiciones inmejorables por la climatología, que tenemos
que tenemos y con un personal altamente cualificado, experimentado y especializado para estar en los primeros puestos en investigación de energías renovables. Sería interesante que hubiera una mayor colaboración entre el ITC y la comunidad investigadora de ambas universidades para emprender proyectos comunes, aprovechar los recursos tecnológicos que poseen, etcétera. Y luego también nosotros desde la agrupación socialista Gomera nos preguntamos que si los presupuestos no se ajustan a las necesidades del ITC, ¿por qué no buscamos otras posibles vías de financiación con otras actividades generadoras de ingresos que el ITC podría poner en marcha por sí solo o en conjunto con otras organizaciones, y que ayudaría a buscar las soluciones para la I+D+I y producir un tejido empresarial importante en las islas? Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús Ramos. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, doña Concesión Monzón. Ahora, ya. Ahora, perfecto. Buenos días a todas y a todos. Señor consejero, recuerda que en el 18 de noviembre tuvimos nosotros una pregunta en este mismo seno, en esta comisión, precisamente sobre el ITC. Ya hablamos en esa pregunta reiteradamente, comentábamos lo que nos preocupaba y es lo que estamos en este momento otra vez después de estos meses. Ni siquiera quiero decir en el mismo momento, sino que ya nos preocupa, todavía estamos en un paso más en el que realmente hay una preocupación por parte de este grupo parlamentario sobre el futuro del ITC y la gestión que se está haciendo en cuanto a los déficits financieros que hay en el ITC. Recuerda que cuando hablamos en ese momento usted me comentaba de generar confianza no solamente en la administración, sino también que los trabajadores confiaran y tiraran del carro para que el ITC fuera a buen puerto y que realmente hiciera la función que esta sociedad merece de tener un instrumento como el ITC en lo que va a redundar en las empresas y la diversificación de nuestra economía. Pero realmente lo que estamos descubriendo en estos últimos meses es que la desconfianza no se puede dar cuando lo que estamos viendo es que los problemas, en vez de solventarse, se van agravando. Ahora mismo estamos en un problema, en un tiempo de negociación de ustedes con los trabajadores para buscar las maneras de mejorar esa situación, de la situación que están atravesando con ese acuerdo sobre las retribuciones que se disminuyeron en su momento y estuvieron 2 años con un 14% menos de retribución. Y lo que nos encontramos es que cuando se hacen los presupuestos para este año y se hace el PAIF, el documento previo a los presupuestos, ya se contabiliza, se sigue contabilizando dentro de los costes de personal esa disminución del 14% sin tener en cuenta a los trabajadores, o al menos esa es la información que nos dan los trabajadores. Por tanto, se crea desconfianza. En las siguientes negociaciones que se tienen, se están viendo que los datos no van cuadrando. Cada vez que se sientan para hablar cuál es la financiación, el déficit, los proyectos, si se ha tenido en cuenta este gasto, si no se ha tenido en cuenta, los datos van cambiando, con lo cual esto genera nuevamente desconfianza, con lo cual, señor consejero, usted habla de transparencia. Yo le pido transparencia y le pido que nos explique claramente dónde están esos problemas, cuál es la viabilidad para este Instituto Tecnológico de Canarias, y después 2 cosas que nos preocupan. Por un lado, el trato desigual que se da a todas las empresas públicas por parte del Gobierno. Hay déficit de otras empresas, incluso por sentencia, en las que el Gobierno ha asumido esos déficits, mientras que con el ITC no se asumen. Y pongo un ejemplo, el 5% de disminución de las retribuciones que se dio a todos los empleados públicos y a todas las empresas públicas, a todas las que tienen presupuesto estimativo. ¿Qué sucedió? Que en este caso hay una sentencia del Constitucional porque se descontaron también de la Seguridad Social, se ha tenido que pagar todos esos atrasos y además una sanción por esa mala gestión con este tema de la Seguridad Social. Y eso lo que no puede revertir en los costes de personal, es decir, eso es algo que ha contravenido, algo que no es propio de la gestión del día a día del ITC y por tanto no puede ser asumible como un déficit en este caso con respecto a la viabilidad del ITC. Hay que buscar otra vía. Y termino simplemente con 2 preguntas muy claras. Señor consejero, ¿van a haber despidos en el ITC? Cuando se hablaba, por ejemplo, del Instituto de Ciencias Marinas en su momento, que el Gobierno reiteró varias veces que no se cerraría y que al final se desmanteló, ¿estamos en esa misma situación? Y otra pregunta muy clara, con el tema de las asignaciones presupuestarias que tiene la CICI con respecto a comunicaciones, sabemos que durante años anteriores se ha ido traspasando dinero de comunicaciones a la televisión canaria. ¿En el presupuesto de este año se va a volver a transferir dinero de comunicaciones a la televisión canaria? Muchas gracias. Muchas gracias, doña Concesión Monzón. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Rodríguez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo no sé si a las señorías que están aquí presentes les pasa como a mí, que me causa estupor comprobar cómo un buque acorazado como es el ITC
y con el objetivo tan importante que tiene por delante, se puede ser tan cicatero a la hora de dotarle de los medios y de los recursos necesarios para que cumpla su función. No se sorprenda tampoco, señor consejero, que los grupos parlamentarios, al menos de los de la oposición, tengamos tanta información. Es evidente que nos preocupa, como le preocupa a los trabajadores, y en ese sentido pues existe una permeabilidad en lo que a la información se refiere y lógicamente hay que valorarles la preocupación que tienen por conseguir no solo la seguridad en sus puestos de trabajo, sino también lo que a ellos les importa más, que es la viabilidad y el futuro del ITC. Mire, los proyectos tecnológicos del ITC me consta que son muy valorados. Son muy valorados por las empresas que han recibido precisamente, bueno, pues sus servicios y sus tecnologías. Y así lo corroboran los datos de las encuestas de satisfacción que se hacen al respecto, de igual forma que los propios técnicos son altamente valorados gracias a su cualificación y al apoyo que prestan a las empresas que demandan sus servicios. Tendríamos que preguntarnos cómo puede Canarias alcanzar el objetivo de contribuir de forma determinante a una economía basada en el conocimiento si, en fin, no se considera el ITC con la importancia política que debiera, tanto económicamente digo como políticamente. Mire, no solo, a mi juicio, no solo hay que invertir dinero para obtener conocimiento, sino también propiciar la innovación, es decir, invertir conocimiento para obtener dinero, por tanto, financiación. Y esto, desde luego, no se va a conseguir si continúa esta escasa dimensión política que se le dedica al desarrollo tecnológico del ITC. Yo creo que debe tenerse en cuenta, además, para su sostenibilidad, pues el periodo de maduración tan grande, tan dilatado, que exige cualquier proyecto de investigación en el que se intervenga. Y por último, señor consejero, he tenido conocimiento del informe que la Consejería de Hacienda hace cada año en relación con el cumplimiento de los programas de viabilidad de cada una de las empresas públicas. Y me sorprende, señor consejero, y esto lo debería usted tener muy en cuenta, que hay un trato absolutamente discriminatorio en lo que se refiere a las pérdidas de la mayoría de las empresas públicas y, por consiguiente, la aportación para enjuagar las pérdidas, y no ocurre así en el caso del ITC. Y por último, señor consejero, quería preguntarle, en el proyecto de presupuestos del año 2015 se incorporó una enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno, y termino ya, señor presidente, en el que se daba instrucciones al Gobierno para transformar el ITC, Sociedad Anónima Pública, en EPE, en Entidad Pública Empresarial. Quería preguntarle al señor consejero si esto sigue encima de la mesa de la propia consejería. Nada más, señor presidente. Gracias, don Jorge Rodríguez. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Darle la bienvenida de nuevo a esta comisión y, bueno, trasladarle nuestra alegría porque se encuentra usted recuperado. Sea por los fondos del ITE, sea por la baja industrialización de Canarias, o sea por un necesario cambio económico, durante lo que va de legislatura hemos hablado largo y tendido sobre la necesidad de la transformación del modelo productivo de Canarias. Y en este sentido, no cabe duda de que el ITC es una herramienta fundamental en el desarrollo de este cambio de modelo productivo. Para darle el empuje necesario a la I+D+I que hace falta en esta región para mejorar el peso industrial dentro del PIB canario, precisamente, y tiene además un papel fundamental en el despliegue de lo que es nuestra estrategia fundamental, que es la RIS3, de la que además en el ITC pues son redactores. Yo coincido con usted en que el ITC debe seguir avanzando,
Pero sí creo que hay que darle otro camino, porque me gustaría recordarle además en este momento al señor Rodríguez una frase que por lo menos en mi familia me decían: amor no quita conocimiento, y una cosa es que apoyemos al gobierno y otra cosa es que no apoyemos a los trabajadores. También somos conscientes de su situación y también queremos ponerla en valor aquí. Por eso quiero hablar de otro camino que es necesario emprender en cuanto al Instituto Tecnológico de Canarias, porque no puede apalancarse este avance en la masa salarial, no puede apalancarse, y ya llevamos 2 años en este esfuerzo del 14% que han hecho los trabajadores con respecto a su salario, y que aprovecho este momento, como es justo de esta comisión, agradecerles ese compromiso. Pero es que además creo que se encuentra en un momento crítico por el cambio de etapa de los fondos europeos, donde además existe en el ITC un know-how extremadamente valioso en la captación y ejecución de fondos europeos, que a mi juicio, yo tengo una teoría, que es que su propio éxito le ha costado al ITC que el gobierno de Canarias se acostumbre a que pueda cofinanciar al 85% parte de su estructura, porque son tan buenos recogiendo fondos que son capaces de cargar parte de su estructura productiva. Pero ¿qué pasa? Que estos gastos de explotación que se cofinancian un 85% llegan ahora a un punto en el que se ha acabado el programa marco de 2014, empieza 2014-2020, pero no está nada claro qué proyectos van a tener en ejecución. Por otro lado, otra cuestión que me parece básica es que, dada la forma jurídica que tiene ahora mismo el ITC, si se conocen los costes fijos, el gobierno de Canarias, entiendo, y si no usted me corrige, debería hacer un esfuerzo por cubrir estos costes fijos, tanto en cuanto del resto de ingresos que vengan en ese presupuesto estimativo, de servicios a terceros, subvenciones, etcétera, podrá recuperarlo, dado que es su único accionista, podrá recuperar este esfuerzo en la medida que sea, sin ver comprometida su viabilidad. Por tanto, ahora yo me encuentro en una situación agridulce. Voy a empezar por lo agri, si me lo permite, que creo que no se entiende esta situación, que es necesario una definición de la hoja de ruta y del papel que va a tomar de verdad el ITC en esta región. No hay que perder foco. A mí me ha preocupado enormemente ver propuestas como que ahora se van a abrir servicios para que se inspeccionen máquinas tragaperras. Ese no es el foco del Instituto Tecnológico de Canarias. El Instituto Tecnológico de Canarias tiene la responsabilidad y la enorme labor de empujar la I+D+I en esta región y llevarnos a una siguiente etapa de industrialización y a un cambio en el modelo productivo. No le estoy achacando a usted esta propuesta, pero simplemente se ha visto y está en el termino enseguida, y vamos, está en la opinión pública. La necesaria dotación de los fondos mínimos necesarios, como decía, y abrir un proceso de reflexión si esta es la personalidad jurídica adecuada o no, y si se está sometiendo a esa organización a una presión innecesaria a sus trabajadores. Como decía que iba por lo agridulce, empezaba por lo agri y termino por lo dulce, que es poner en valor que sí que se ha hecho un esfuerzo a través de las encomiendas de gestión, y sería injusto no reconocerlo, porque se han ampliado, permitiendo amortiguar por la vía de los ingresos la evidente y suficiente financiación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gabriel, por el Grupo Nacionalista Canario. Sí, gracias, presidente, señorías, consejero. Ya son varias las ocasiones en las que aquí en sede parlamentaria ha manifestado el consejero el compromiso del Gobierno con el Instituto Tecnológico de Canarias. Hoy, otra vez más. Nos ha reiterado su firme compromiso y el del equipo de Gobierno con la empresa pública y su intención de potenciar su actividad como una pieza fundamental en la apuesta por la economía del conocimiento para afrontar el cambio de modelo económico. Desde luego estamos convencidos de que no tiene intenciones de eliminar la empresa, sino de potenciarla y reactivarla. Y prueba de ello es el incremento del 38% del presupuesto para el ejercicio 2006 en las políticas de I+D+I y en concreto del ITC, cuyo presupuesto se nutre fundamentalmente de encomiendas, subvenciones y aportaciones de la comunidad autónoma. Todos desearíamos que, por supuesto, ese presupuesto fuera más, y desde el Grupo Nacionalista Canario confiamos en que pueda incrementarse en el futuro en la medida en que el cambio de ciclo económico lo vaya permitiendo y siempre ajustado, como dice el consejero, a la realidad económica de Canarias.
Señor consejero, creemos que es hora de mirar hacia adelante y aprovechar los recursos disponibles y trabajar para el futuro potenciando la empresa y a sus trabajadores, a los que nosotros también apoyamos desde el Grupo Nacionalista Canario, y hacer todos los esfuerzos para ir mejorando su gestión, para ganar en eficiencia y que la empresa logre ser sostenible, para que pueda continuar como instrumento de apoyo al Gobierno en áreas estratégicas como el agua o las energías renovables, en la generación de conocimiento, como digo, en estas áreas, y siendo líder en el impulso a proyectos no solo beneficiosos para Canarias, sino también para nuestra vecina África, en los que el ITC está destacando. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Socorro Beato. Y por el grupo proponente de la iniciativa Nueva Canarias, don Luis Campos, que no se había comunicado la sustitución aquí de su compañero. No, me llevo a mi confusión, le pido disculpas. Don Luis Campos. Sí, pedir disculpas también con las prisas antes. Evidentemente, nuestro portavoz, Román Rodríguez, creo que coincidió hoy una junta de portavoces, intentó modificarla, no fue posible y por eso me ha tocado sustituirle. Vamos a ver, señor consejero, voy a empezar por aquello que dije que iba a aclarar. Es verdad que parte de lo que usted está diciendo es cierto, pero no es correcto. Y siendo cierto que además las enmiendas se aprueban en el Parlamento, lo que a nosotros nos dijeron en concreto con esta enmienda, y entiendo que siempre es así, me parecería un despropósito que los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno aprueben modificaciones presupuestarias que afectan a la gestión del Gobierno sin consultarle. Si es así, evidentemente, yo creo que usted eso tendría que aclararlo. Pero me da la impresión, al menos fue lo que nos comentaron, que precisamente este hecho se consultó con la Consejería de Economía. Fíjese, Nueva Canarias presentó una enmienda de 800.000 euros a la mejora de la subvención de la explotación, con cargo a dos partidas, una de ellas, una innominada, que se llama Otro trabajo realizado por empresas o instituciones sin fines de lucro, que obviamente está nominada, que cuando digo innominada es que no aparece el concepto ITC. Eso solo lo sabe la gente que ha presupuestado. Saben además que los grupos que estamos en la oposición, la única manera, y los del Gobierno, la única manera de presentar enmiendas es presentando de donde se da la baja. Si aquí hubiera puesto ITC, le puedo garantizar que nosotros no hubiéramos propuesto una dotación al mercado de guía contra esta partida. Como aparecía con este concepto genérico de dotación a empresas o entidades sin ánimo de lucro, pues entiende que son encargos que no están comprometidos. Hicimos una enmienda de 800.000 euros para mejorar la subvención a la explotación, precisamente que garantizara el pago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras del ITC. La respuesta, con cargo a esta partida, la respuesta que se nos dio es que era imposible, porque consultado con la consejería ese dinero estaba comprometido. Perfecto. Curiosamente, la de los 800.000, presentamos una enmienda de 300.000 para el mercado de guía, donde una parte iba también contra esta partida, sin conocer nosotros que ese dinero estaba destinado al ITC, y curiosamente, no por los 300, pero sí por los 150.000, se acepta. Es decir, de repente ya no estaba comprometido. Cuando decíamos que eran 800.000 propuestos por Nueva Canarias para pagar los salarios del ITC, nos dijeron que no se podía tocar esa partida de 1.200.000. Y cuando decimos que es para el mercado de guía, nos dicen que no por los 300, pero sí por 150 se puede tocar de dicha partida. Mire, la realidad es que los grupos de la oposición, incluso asumiendo que nosotros pudiéramos conocer que eso era el ITC, que no fue así, quien finalmente da el ok son los grupos finalmente que ostentan la mayoría en el gobierno, en el Parlamento, que son los que sustentan al Gobierno, y que, le repito, lo normal, lo razonable, y lo que nos dijeron a nosotros es que les habían consultado. Si esto es así, y se sabía que ese dinero iba para el ITC, le puedo garantizar que la responsabilidad en haberle traído los 150.000 no está del lado de Nueva Canarias, sino de los grupos que apoyan al Gobierno. Porque mire, Nueva Canarias pidió más dinero para el plan de empleo social en la situación en la que estamos, y se dijo que contra las partidas que lo planteábamos era imposible, porque era imprescindible. Metimos más dinero para la PSI o para la dependencia, y nos dijeron que no, porque las partidas sobre las que actuábamos eran absolutamente imprescindibles. Hicimos, en el caso de Nueva Canarias, 97 enmiendas, y si sumamos las de todos los grupos parlamentarios, más de 300 enmiendas. Yo no sé si llegaría a un 15, solo a 15 las enmiendas aprobadas.
El resto eran absolutamente intocables porque eran absolutamente imprescindibles y necesarias las partidas que proponíamos como baja. Aquí solamente me cabe dos explicaciones. Una, que se hizo realmente para luego poder echar en cara que a Nueva Canarias, que ha sido uno de los grandes valedores del Instituto Canario, del Instituto Tecnológico de Canarias, de esta baja en el presupuesto, o que realmente esta partida para ustedes no era lo suficientemente importante como si fue para negar que se hicieran más escuelas, más centros sociosanitarios o aspectos tan relevantes. Y por eso se negó. Pero voy a aparcar esto. Yo creo que esto ha quedado lo suficientemente claro y si usted dice que a usted no se le consultó, la responsabilidad obviamente no está en su lado, estarían los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, pero tendría que aclarar esa cuestión con ellos. Mire, usted ha planteado que apuesta por el Instituto Tecnológico de Canarias. Y oiga, yo voy a entender que usted de verdad se cree lo que plantea, porque además considero que una parte importante del presupuesto que este año usted maneja, quizás usted no lo ha controlado. Casi se lo han puesto encima de la mesa. Le habrán podido consultar alguna cuestión, pero creo que se lo han puesto encima de la mesa. Y es cierto que hay mejoras en algunos aspectos, lo reconocemos, pero no es verdad que ha habido un incremento en torno al 38% si hablamos de investigación, desarrollo e innovación. No es cierto. En el gasto consolidado 2015-2016 presentado por el propio Gobierno de Canarias, en investigación y desarrollo en el año 2015 97 millones, el total consolidado en el 2016 90 millones. Es verdad, aquí está incluido gastos financieros y los no financieros. Y ustedes lo que hacen es extraer los gastos no financieros para decir que se ha incrementado la partida. No me vale, porque usted forma parte del mismo gobierno que ha dicho que el presupuesto de este año asciende a 7.071 millones y que se ha incrementado en un 5,3%, con gastos financieros y con gastos no financieros. No puede ser que hablemos de macrocifras para unas cosas y luego para otras quitemos la parte que no nos interesa para decir en esto sí hemos incrementado. ¿Podría llegar a estar de acuerdo con usted en que quizá el dinero que hay, que no es más que el que había el año pasado en investigación, desarrollo e innovación, no es más, podría llegar a estar de acuerdo con usted que está mejor orientado? Porque a lo mejor no hay tanto dinero para los préstamos. Y le digo podría llegar a estar de acuerdo, que no lo estoy del todo. Pero podríamos llegar a estar de acuerdo que está mejor orientado el que hay, pero no es verdad que hay más. ¿De acuerdo? Y los datos estos no son de Nueva Canarias, son del propio gobierno y es el presupuesto consolidado. Pero hay una cuestión que para nosotros es absolutamente relevante cuando se habla de la apuesta por un proyecto de una empresa, como es el caso del ITC. Y el personal es un elemento esencial. Y estoy totalmente de acuerdo. La viabilidad de un proyecto, de una empresa, pasa precisamente por eso, porque sea viable. Nosotros no decimos que presenten proyectos inviables. Miren, ustedes, aproximadamente el 15 de septiembre, el anterior gerente, 15 de septiembre de 2015, el anterior gerente, don Antonio Márquez, presentó un PAIF absolutamente imprescindible para los planes de inversión que se exigen de cualquier empresa pública, donde por 6.629.000 euros se reconocían los salarios de los trabajadores del ITC, incrementándoles el 14% al que habían renunciado en ese plan de viabilidad. Curiosamente, y esto era equilibrado, aquí no había desequilibrio. Curiosamente, apenas un mes después, con el nuevo gerente, aparece nuevamente equilibrado, pero ya desaparece el incremento del 14% de las retribuciones salariales y ese equilibrio se hace ahora en el capítulo 1 con 5.751.000 euros. Probablemente nos van a decir que en el otro caso estaba equilibrado porque los ingresos quizás estaban inflados. Yo no lo voy a discutir porque lo desconozco. Lo que no me parece correcto es que aquello que estaba inflado se corrija y se busque el equilibrio otra vez con cargo a los trabajadores, con cargo a los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que no me parece correcto. Y menos sin la negociación. Creo que habría que buscar la viabilidad a través de otras propuestas. Se ha puesto aquí de manifiesto distintas aportaciones, encomiendas de gestión. No puede recaer la viabilidad del proyecto solo y exclusivamente sobre el sector que además se sacrificó en 2014 y en 2015 con una reducción del 14% de sus retribuciones y que en los últimos 2 años ha perdido casi 60 trabajadores. Pero es más, se ha planteado aquí también
el informe de cumplimiento del acuerdo de gobierno de medidas para racionalizar la actividad de las sociedades mercantiles públicas y cumplir con los objetivos de déficit público de los programas de viabilidad, junio de 2015, hace un repaso por todas y cada una de las empresas públicas. Y en este sentido, decirle que las empresas públicas, todas, quizás menos Grafcan y Gesplan, son deficitarias. Curiosamente, a todas el déficit se subsana con aportaciones de los socios, exceptuando en el caso del ITC, que se vuelve a hacer incidencia la necesidad de ahondar en ese plan de viabilidad que se había planteado en su momento. Me gustaría también que me aclarara una cuestión y termino, señor presidente. En el proyecto de ley aparece en la partida de comunicaciones de la SISI por 70.019 euros, 70.919 euros. Y ahora aparece, una vez aprobado con una enmienda de los grupos que sustentan al gobierno en ese mismo apartado, por 1.270.919. Yo no voy a decir que este dinero se deriva a la televisión autonómica. Este dinero probablemente, como plantea ahí en la enmienda, está destinado para que sea posible llegar a todas las zonas rurales y a todas las zonas de sombra la televisión digital terrestre. Me parece perfecto, pero si en el proceso de proyecto de ley a la ley, es decir, en las enmiendas, fuimos capaces de dotar de 1.200.000 euros algo que creo que es interesante, ¿cómo no fuimos capaces de dotar de los 800.000 euros imprescindibles para que los trabajadores y trabajadoras del ITC pudieran cobrar su salario como establecía el acuerdo 2014-2015 y por tanto apostar realmente por la viabilidad? Y en definitiva, estoy totalmente de acuerdo en que ha habido un incremento de 700 reducido a 550.000 euros ya aclarados en el caso del ITC, pero sigue siendo insuficiente. Se habla de un déficit de 800.000. Nueva Canarias lo dijo en el debate de presupuestos. No se nos hizo caso. Si no fue en aquella partida se podía haber buscado otra. Fíjese cómo aparecieron 1.200.000 para llevar la televisión digital terrestre a otros aspectos. Los 800.000 son los datos que nos han dado los trabajadores de boca del gerente. Lo que sí les pediría es busca de soluciones, vía encomienda de gestión, nuevas aportaciones, pero que no pasen más, una vez más, por favor, por la reducción de los salarios con cargo a los trabajadores. Y de verdad, voy a creer en su palabra. Me parece, no voy a decir de los más serios del gobierno porque puede dar la sensación de que digo que los otros no me parecen serios. Y creo que cada vez que habla se compromete a ciertas cuestiones, pero en este aspecto en concreto, si no es usted sugerente, pero está quedando en entredicho lo que plantean las mesas de negociación, lo que se plantea en sede parlamentaria, con lo que realmente luego se aprueba o se ejecuta en las distintas negociaciones. Muchas gracias. Gracias, don Luis Campos. Para concluir la comparecencia por el Gobierno, el señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Sí, bueno, quizá por partes, por citar lo del 1.200.000, no es que tal, salieron de la propia agencia y eran de agencia a agencia porque es que no estaban, o sea, no puede haber ciudadanos de segunda en Canarias y no puede haber ciudadanos a los que no les llegue la TDT por cuestiones geográficas. Entonces, en ese sentido, entiéndame que fue una obligación de traerlo del presupuesto, lo cual nos resta margen de maniobra para buscar otras cosas. No obstante, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que ponerlas encima de la mesa y dejarlas meridianamente claras. Vaya por delante que este consejero agradece a los trabajadores, como a ellos siempre, los esfuerzos que han hecho. Creo que toda España se ha esforzado para pasar del 2007 hasta ahora y sobrevivir. Y creo que en el mitad del camino ha muerto mucha gente, dicho en términos metafóricos. Pero es cierto que todos hemos tenido que hacer un esfuerzo. Y es cierto que toda la sociedad, la canaria, se tiene que agradecer que lo haya hecho. Pero una vez zanjado este tema, vamos a la realidad y vamos a plantear viabilidad. Y vamos a funcionar con criterio. De una parte, yo, por contestar 2 o 3 cosas pendientes, señor Rodríguez, no conozco esa enmienda, era para el 2015, no está en mi mesa, no tengo nada que decir al respecto. Con respecto a la señora Monzón, que se agravan los problemas, no, los problemas son los que estaban, lo hemos intentado orientar, y ahora explicaré cómo, y además quiero decir que el trato con los trabajadores es cordial, estamos hablando, estamos acercando posturas, que se busquen unas estrategias u otras para buscar ingresos. Probablemente estoy de acuerdo con usted, señor Corujo, es confundir el objetivo del ITC, pero es verdad que el ITC se encarga de metrología y es una tarea que hace para el gobierno, y es verdad que incorporarle esa actividad, si genera recursos, pues me parece bien, o sea, porque a fin de cuentas sería diversificar la actividad en un negocio. Lo haría en cualquier empresa, señor Corujo. Con lo cual entiendo que sí es positivo
y aporta y no generamos el gasto. Lo que pasa es que hasta ahora lo que tengo problemas con esto de planteamiento. Uno, por una determinada directiva, la metrología en máquinas puede hacerla el sector privado y puede ser que entráramos en colisión con el sector privado. Y ahí permítame que por lo menos lo sometamos a estudio. Segundo, depende de tres. Depende de la agencia tributaria, depende de la Consejería de Presidencia y dependería de Industria la revisión. Con lo cual tenemos que establecer un mecanismo de acuerdo. También es verdad que requeriríamos aparatos y también es verdad que esos aparatos podrían hacer que de un posible planteamiento de unos ingresos previstos altos, que es lo que me han planteado, en principio lo que estemos viendo que se restrinja a que el primer año nos aportaría pérdida y que al segundo igual 12.000, 15.000 euros de beneficio. Quiero decir que no le estamos viendo hasta ahora y lo estamos estudiando porque somos responsables de lo que estamos haciendo. Los trabajadores nos están dando señales, nos han dado señales de que trabajemos en formación con el Sindicato Canario de Empleo y estamos trabajando con los jefes de departamento para que nos hagan planteamientos. Con lo cual, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para la continuidad del ITC, independiente de que ese fin que usted comentaba no se ajuste a lo que todos entendemos por el ITC. También es verdad que digo que no solo el ITC hace investigación en Canarias, señores. Están las universidades, a las que le hemos ampliado también la dotación. Como ustedes saben, le hemos puesto el campus de la excelencia y hemos invertido en talento, señores, talento. Es decir, a mí me criticaban en una comparecencia menos cemento y más talento. Pues, señores, hemos dotado una beca para traer talento, doctores que están fuera de nuestra tierra, que están formados y que queremos que vengan aquí a formar a doctores. Como conforme, hemos puesto también dinero para que haya investigadores en las universidades, doctores que se formen, que salgan de aquí y que luego emigren. Pero también hemos puesto dinero para que, y hablo casi de 1 millón de euros, para que haya investigadores, para que haya innovadores en las empresas, porque el gran déficit que tiene Canarias es el déficit de la innovación en la empresa, la relación universidad-empresa, empresa-universidad, centro de investigación, empresa. Y entonces estamos trabajando en eso. Con lo cual, la intención es fomentar la innovación, fomentar el desarrollo y fomentar la investigación. Probablemente hasta ahora hayamos hecho investigación aplicada y ahora tenemos otra cosa. Investigación clásica, pero ahora tenemos que hacer otro tipo de investigación. Pero bueno, con esta situación nos encontramos. ¿Y por qué no está en el presupuesto? Lo nombraba el PAIF de septiembre. Pues mire, pues estaba desacertado, desajustado, igual que no estuvo en septiembre a final de año, tampoco estuvo ajustado, terminamos con pérdidas, y el ITC lleva ya 3 años seguidos con pérdidas cuantiosas, que está obligado a hacer un plan de viabilidad y tendrá restricciones de 1000 tipos como consecuencia de no ajustarse a lo que le toca. Y con ese escenario hay que trabajar, porque lo que no se puede hacer ante un problema es agachar la cabeza, hay que enfrentarse a él y hay que buscar soluciones, y es lo que estamos haciendo. Con lo cual, si bien los trabajadores habían bajado un 14%, es cierto que en ese convenio, en ese acuerdo, había un párrafo en el que se decía que se podía renegociar. O sea, con lo cual había una posibilidad de renegociación. Y es cierto que el PAIF nos salía negativo y teníamos que ajustarlo porque teníamos que ajustarlo. Y es cierto que conseguimos un incremento, bueno, realmente lo tuvimos confirmado el 31 de diciembre, en un PAIF que tuvimos que hacer mucho antes, que teníamos 550.000 euros de incremento con respecto al año anterior. Pero es cierto que al ITC se le están dando 4,6 millones y es cierto que se le trata igual que a todas las empresas públicas, porque me he preocupado, y hay empresas públicas que como tienen posibilidades de tener más ingresos extra administración, pueden sostener si necesitan menos aportaciones, pero es una cuestión del fin de la sociedad de la que estemos hablando. En esta sociedad, el PAIF que hay es un PAIF ajustado a realidad. Y ahora, señores, cuando se hace un presupuesto, van cambiando las condiciones en la medida que la masa salarial, porque hay trabajadores que cogen bajas pues ya definitivas, porque se las conceden, pues supuestamente lo tienes que bajar del presupuesto y lo incorporas, bajas gastos, con lo cual tienes mejor margen de maniobra. Y esto se va constituyendo. Y entonces, lo que hayamos dicho en diciembre no se ajusta exactamente a eso, y eso lo hemos incluido en la propuesta que le hemos hecho a los trabajadores.
La propuesta que se ha hecho no es ni más ni menos que la siguiente, y se las planteamos desde el mes de diciembre, noviembre, planteamos las negociaciones que teníamos que negociar, y fue la empresa la que dijo, vamos a hablar porque nos encontramos con un problema el 1 de enero. Y el 1 de enero resulta que, según el presupuesto, según el final del convenio, no haberlo negociado, teníamos que aplicar el 14%, pues se ha aplicado el 14%. ¿Qué genera eso? Un déficit continuo. Un déficit que sabemos que en principio podíamos estimar en 800.000 y que a lo mejor ahora está en 600.000, consecuencia de diferentes cosas. También es verdad que tenemos que ver cómo evoluciona el apartado de ingresos. La propuesta que se ha hecho es la siguiente, es sencilla. Reconocemos que hay un 14% que han puesto los trabajadores para colaborar en la viabilidad del ITC y proponemos que además de los incrementos que haya que hacer consecuencia del 1% y de la paga extraordinaria, le proponemos para el 1 de enero del 2016 un 3% de incremento. Eso significaría que los trabajadores cobrarían más en el 2016 que en el 2015. Pero les decimos, en el 2017 les proponemos un incremento del 6%. Si ya hemos subido un 3 y ahora subimos un 6, supone que de ese 14 habrá un 9 que ya está zanjado desde el 1 de enero del 2017. Y luego proponemos la última, que el 1 de enero del 2018 se aplica el 5% que falta. Es un plan de recuperación del 14% en 365 días por 2, en 2 años. Con lo cual es más que razonable. Pero es que además añadimos una cláusula. Señores, si consecuencia de la gestión conseguimos que el presupuesto sea positivo y no equilibrado como está ahí, si no conseguimos mejores ingresos, trasladamos eso directamente a la masa salarial. Con lo cual es probable, y creemos y somos optimistas, que el año que viene podría producirse. En este año, con la caída del presupuesto no hay. Pero es que además, cuando decimos eso, decimos, pero es que estamos calculando y vamos a trabajar, vamos a dejarnos de estar discutiendo y vámonos a trazar una hoja de ruta en la que, señores, que estamos diciéndole que el 1 de enero recuperan eso. Me hablaba la señoría Monzón, me decía lo del 5%, yo no lo he tocado el 5%, eso es una cosa que viene por otro lado y de ello cuando hemos hablado lo hemos sacado fuera de la mesa, ya veremos lo que viene y el problema que ocasione. Porque es cierto que me podría encontrar en una sociedad que pertenece a la administración en la que con el 5% no tengan bajada de salarios en el ITC y sí lo hayan tenido los funcionarios públicos. Lo cual tampoco podría ser a lo mejor razonable, no lo sé, es que yo ahora lo que me planteo es que lo que venga viene, y el 5% no me corresponde, a mí me corresponde el 14%, que es lo que se negoció en el ámbito del convenio, pero estamos proponiendo recuperarlo, no estamos proponiendo quedarlo. Estamos diciendo que en el peor de los casos, el 1 de enero del 2018, es decir, pasaríamos el 16, el 17 y el 1 de enero, estaríamos ya con los salarios con ese 14%. Pero es que si tuviéramos un resultado positivo este año de 50.000 euros, sería trasladado directamente a la masa salarial, lo cual nos permitiría llegar antes a ese objetivo. Yo creo que la oferta no es una oferta cicatera, como se decía antes, ni mucho menos. Es una oferta adecuada a la realidad y una propuesta seria, razonable, y en la que yo confío que se llegue a acuerdo. Hay una cosa que tenemos que hacer y que yo me he comprometido con los trabajadores, intentar conseguir en los presupuestos, y no me lo eche después en cara, señor Campos, si lo conseguimos, esos 150.000 euros que se detrajeron, que insisto, que lo único que hay es decirles, mira, esto es lo que tengo y hay que recuperarlo. Intentaremos, porque todo aquello que hagamos será de vestir a un santo para vestir a otro. Y vamos a intentar causar los menos daños posibles. Nosotros estamos trabajando para que el ITC, insisto, y lo digo por enésima más 2 veces, que siga, que no se cierre. Pero ya no lo puedo decir más claro, yo lo repito. Ahora, si no me ayudan o si no encuentro acuerdo, lo dije también en esta mesa, llegar a acuerdo es cosa de dos. La propuesta que se está planteando es una propuesta seria y es una propuesta que se ajusta a la realidad de la empresa. El resto